Martí Muñoz, tenemos por aquí las notas de este Gran Premio de la Emilia-Romagna. Sí. Y la verdad que fue un fin de semana complicado. Vamos con ello, sin embargo. Sí, y hay que empezar con... la media es bastante baja, ¿eh? Es Ok. un 6,3. Entonces es un poquito más bajo que de costumbre, no sé por qué. Pero sí, podemos ir a por ello cuando tú me digas. Tenemos que empezar con el primer abandono, el primer eliminado de la carrera, que fue Alexander Albon. Sí, un Alexander Albon que no tiene nota. Al final es una carrera arruinada por una mala parada en boxes. Albon salía 14º, acabó abandonando en la vuelta 51, pero a efectos prácticos la carrera de Albon había terminado mucho antes. A fin de cuentas sale 14º, aguanta posición en la salida. Hace una primera tanda muy corta porque acaba parando en la octava vuelta y es ahí donde hay un problema con el neumático delantero derecho que no queda bien fijado. Lo vimos que él mismo lo detectó al volver a pista. Albon tuvo que dar una vuelta muy lenta para volver a boxes, luego paró, le pusieron medios. También un stop and go, evidentemente por toda la situación. Y en ese momento Albon ya lo tienes último a 60 segundos del siguiente coche que tenía por delante y ahí termina todo. A partir de ahí fue un simple test, acabó abandonando 10-12 vueltas antes del final, pero evidentemente con todo comprometido por el error del equipo en boxes. Entonces no tiene nota. Ahora bien, ¿qué carrera le habría esperado en caso de haber tenido una parada normal? Pues es probable que una carrera difícil, porque al final él para en la vuelta 8 para meter duro. Bottas también lo hizo. Y Bottas realmente se le deshicieron los neumáticos. Entonces Albon o hacía una segunda parada o le ocurría lo mismo que Bottas, pero sí que parecía una carrera de sufrir, pero como pasó lo que pasó con el equipo, lo dejamos sin nota. Siguiente la clasificación, y no estamos acostumbrados a verle, al menos este año, tan abajo. Fernando Alonso, que sí que terminó la carrera, pero que hizo un test, no hizo una carrera. Sí, hizo un test. La nota son 4. El fin de semana fue bastante extraño y la nota no es tanto por la carrera como tal, sino evidentemente por cómo se llega a la carrera y las cosas que pasan el sábado, ¿no? Lo decía él, obviamente, cuando clasificas último en un circuito donde es casi imposible adelantar, pues sabes que las opciones son muy limitadas. Acabó siendo un test para recabar información. Pero el error en todo caso te viene del sábado, con ese primer accidente en Libres 3, que te compromete la preparación para la clasificación porque te quedas sin probar el neumático blando. Y luego ya en Q1, la segunda vuelta rápida de Q1, con una salida de pista que previsiblemente pudo dañar fondo plano. Luego es verdad que en el post-sesión del sábado decía que lo habían llamado boxes para abortar la tercera vuelta y daba a entender que esos neumáticos con una tercera vuelta habrían bastado para superar el corte, pero la verdad es que esa tercera vuelta, el primer sector era lento. Entonces no había velocidad, el coche seguramente había quedado tocado después de esa salida de pista y no había velocidad para más. Entonces un sábado atípico que lo condena a un domingo imposible y acaba siendo un test, pero es verdad que la situación en clasificación fue algo extraña, ¿no? Pero ahí seguramente ya se te juntan con las prisas por lo que ha ocurrido en Libres 3 y demás. Así que bueno, un fin de semana raro y nos quedamos sin acabar de ver las mejoras del equipo, por más que sí que parece que no van a revolucionar las cosas, pero sí que deberían permitir alguna cosita y de momento no la hemos visto. Siguiente la clasificación, Valtteri It's James, con una carrera también complicada. No es el primero de los clasificados, pero en fin. Terrible también el fin de semana de Bottas. Sí, tiene un 6. Bottas salía 16º, terminó 18º y no recordaremos su carrera. Lo podemos saber todos. Sauber lo que hicieron fue que partieron estrategias. Entonces Bottas sale con medios, para muy pronto a por duros en la vuelta 8 y mientras tanto Zhou sale con duros y hace la estrategia inversa buscando el coche de seguridad. El tema con Bottas es que la salida es mala, sale 16º, pierde posición, cae a la 17ª posición, se queda ahí. Después de la parada en la vuelta 8 se reincorpora a 18º, solo delante de Alonso y de Albon, los dos tenían sus propios problemas. Y a partir de ahí, el bueno de Bottas se marcó 54 vueltazas con el neumático duro, ¿no? Que ya que no teníamos datos, pues es a ver si explota o aguanta, es prácticamente lo que hay. Y realmente se le hizo muy largo. Es verdad que con esa segunda tanda llega a tocar la 12ª posición, pero le pasan un par de coches, le pasa Stroll, luego le pasa Magnussen con mejores neumáticos, está 14º, y ahí sí que a 5 vueltas del final el neumático duro dice basta, en las 4 últimas vueltas pierde posición por vuelta y termina 18º. Entonces, bueno, el 6 viene porque hasta 5 vueltas antes del final estaba mejorando la posición de partida. Evidentemente jugaron a los dados un poco y se le hizo demasiado larga la carrera. Pero bueno, es el clip del neumático. Seguimos con la gente de calidad. Perdón. Logan Sargent es el siguiente clasificado, que le metieron un exterior, por cierto, bastante guapo, Yuki Tsunoda en Tamburello. Nota del piloto estadounidense.
Logan tiene un 6, también Logan salía 19º, terminó 17º, que no quita que sea una carrera gris, porque al final te termina delante de un Albon que abandona, un Alonso con sus problemas varios después de la clasificación y un Bottas sin neumáticos. Entonces, evidentemente, tampoco fue un carrerón. Sargent salió con neumáticos duros en busca de una estrategia inversa, en busca de un coche de seguridad, salía 19º, aguantó la posición en la salida y llegó a tocar la 13ª posición en la primera tanda, pero no hubo coche de seguridad y entonces después de la parada ya lo tienes 19º y de nuevo el fondo de la clasificación. Con la última parada de Alonso es 18º y al final con Bottas quedándose sin neumáticos 17º. Entonces no vimos el ritmo real seguramente de Williams y de Sargent porque estuvo en trenes de DRS en toda la carrera. Fue una carrera correcta, no hay errores ni nada que digas, ostras, que no estamos para esto, pero evidentemente el ritmo es el que es. Vale. Y con carreras anónimas seguimos también. Pierre Gasly. Sí. Perdón, que estoy un poco falso hoy, pero se ha reunido un buen club. Sí, también es verdad que, claro, te terminan 9 de 10, ¿no? De los equipos de arriba, entonces sí que por debajo tienes. Está todo el mundo muy unido este año, claro. ¿No? Este fin de semana. Sí. Pero entonces, Pierre Gasly tiene un 5. Gasly sale 15º, termina 16º. E intentó una estrategia que no funcionó. Gasly salió con neumáticos blandos, luego metió neumáticos duros en la vuelta 8, igual que Bottas, igual que Albon, pero ahí decían en Alpine, estaban buscando un coche de seguridad que no acabó de llegar, y estos, cuando ya vieron que el neumático duro no iba a llegar, pues forzaron una segunda parada, hizo una segunda parada en la vuelta 30 para meter neumático medio, y de ahí hasta el final. Entonces Gasly, la parte buena es que se ahorra el clip del neumático, que sí que se comió Bottas, pero la carrera fue bastante justa. Entonces salía 15º, aguanta posición en la salida, a pesar del neumático no puede progresar en la arrancada, entonces se queda ahí, y después de meter neumáticos duros se reincorpora 17º, y el problema es que como se estaban sucediendo las paradas, a pesar de tener aire limpio en las primeras vueltas, enseguida vuelve a quedar atrapado en tráfico y ahí termina básicamente las opciones de Pierre Gasly. Después de esa segunda parada para meter neumático medio, puede pasar a Bottas hacia el final, termina 16º, perjudicado por tráfico, perdió una posición respecto a la posición inicial, entonces, bueno, no acabaron de salir las cosas en Alpine. Y por delante de Pierre Gasly, Guan Yu Zhou, que bueno, tuvo algunos movimientos en pista. Sí, la nota es un 6. Zhou ganó un par de plazas. Salía 17º, termina 15º y se jugó toda la carrera básicamente a que hubiera un coche de seguridad que lo metiera de lleno en la prueba. No fue el caso, pero mira, como mínimo mejoró los resultados de Bottas, así que es eso. Salió con neumático duro y alargó básicamente hasta la vuelta 33. Entonces, salía 17º, hizo una mala salida, perdió una posición, es 18º, fue ganando posiciones con las paradas ajenas y llegó a ser 11º, y después de su parada en boxes, como no hubo coche de seguridad, acabó parando en bandera verde y cayó a la 17ª posición. A partir de ahí, con paradas ajenas, sube a la 15ª posición, le acaba pasando Magnussen con mejor neumático 16º y al final 15º, cuando puede pasar a Bottas a 3 vueltas del final. Entonces, bueno, arriesgó en busca de un coche de seguridad, no salió, pero como mínimo sí que es el mejor resultado dentro del equipo, entonces a micropunto positivo, que se dice. Vale. Esteban Ocon, por delante de Guan Yu Zhou, igual que Zhou le dio un poquito en el carné a Bottas, Ocon que le dio también en el carné a Pierre Gasly. Sí, bueno, Ocon está bien, ¿eh? De forma en general, está bien. No acabaron de salir las cosas, la nota son 5 también. Porque la verdad es que Ocon se fue para atrás en la carrera. Ocon salía 12º, termina 14º, perjudicado por falta de ritmo. Y esas dos posiciones que pierde son básicamente contra Stroll, que lo adelanta durante la primera tanda vuelta 10, y contra Kevin Magnussen, que fue el gran rival de Esteban Ocon durante la carrera. Ocon salía 12º, con Stroll justo detrás. Lance lo acaba pasando en la vuelta 10, entonces en ese momento la posición real es la 13ª posición para Esteban Ocon. A partir de ahí se van sucediendo las paradas en boxes y él lleva a Kevin Magnussen pegado a la caja de cambios. Y entonces esta pelea, ¿cómo se resuelve? Pues Ocon para en la vuelta 25, Magnussen alarga mucho más, alarga hasta la 37, y aunque Magnussen empieza la segunda tanda por detrás, pues con 12 vueltas más de neumático, evidentemente ya puedes pelear, y le consiguió hacer el adelantamiento. Entonces, a partir de ahí lo tienes 15º, acaba recuperando la 14ª posición a 4 vueltas del final cuando Bottas se queda sin gomas. No acabaron de salir las cosas y Haas le comió la tostada. Entonces, un 5. Otro al que le comieron la tostada fue a Ricciardo, de nuevo por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Poquito está durando el efecto del chasis nuevo en el piloto australiano. Terminó 13º Ricciardo. ¿Y qué nota tiene Martín Muñoz? Ricciardo tiene 4. También, al final, Ricciardo hay que recordar que ayer salía 9º. Entonces se metió en Q3, salía 9º, un circuito donde es casi imposible adelantar, lo tienes dentro de puntos.
Y ahí básicamente se complica la vida ya en el momento de la salida. Sale noveno, termina 13º y en la salida pierde 2 posiciones, pierde un décimo, incluso cae por detrás de Sergio Pérez, que salía con el neumático duro. Entonces la salida de Ricciardo estuvo bastante mal. A partir de ahí se pasó unas 10 vueltas encallado en un tren de DRS hasta que el equipo RB cambiaron de estrategia y ya se metieron en una estrategia subóptima parando muy pronto, poco después de la parada de Alonso, lo llaman en la vuelta 11, básicamente para forzar que se movieran las cosas por arriba, ¿no? y buscar un undercut, buscar alguna cosa que lo volvieran a meter en situación. No fue el caso, Ricciardo volvió a pista siendo 16º, tuvo aire limpio al principio, pero con las paradas que tenía por delante enseguida volvió a quedar atrapado en tráfico y sí que durante esa segunda tanda llega a subir a la 10ª posición, pero lo acaban pasando Checo y Stroll, los dos con otra estrategia y básicamente lo echan fuera de los puntos a la 12ª posición. A un par de vueltas del final llega Magnussen con neumáticos 26 vueltas más jóvenes y también lo pasa. Entonces Ricciardo termina 13º y el error está en la salida. No hay más. Si sales noveno en un circuito como este, pues no puedes perder 2 posiciones y de ahí para atrás. Entonces es un 4. Kevin Magnussen terminó por delante de Ricciardo y lo más importante, terminó sin sanciones y correrá el Gran Premio de Mónaco. Imagino que por ello, Martí, la nota tiene que ser muy elevada. Es un 7, pero Magnussen hizo una buena carrera. Es la remontada de la carrera. ¿Sí? Es verdad que no puntúa, pero Kevin ayer sale 18º, termina 12º, entonces 6 posiciones que recupera. No puntúa, pero la remontada está ahí. Y lo hizo sobre todo con una primera tanda larguísima, a 37 vueltas, con neumáticos medios, para terminar con neumáticos duros. Que es eso, una estrategia de estas que no entra dentro de las previsiones, pero que de vez en cuando alguien hace y dices, pues también funcionaba, ¿no? Y Magnussen en este caso, en vez de hacer la tanda larga con el duro de inicio y terminar con medios, lo hizo al revés y le salió bien. Saliendo 18º, Magnussen hizo una muy buena salida. En la salida gana 2 posiciones, está 16º. Y a partir de ahí, básicamente, aprovechó las paradas ajenas para verse 10º en la vuelta 25. En ese momento, Kevin Magnussen lleva a Zhou justo detrás, a unos 4 segundos. Y aquí hay que decir que, pese a la gran remontada de Magnussen, Haas se equivoca. Porque Zhou para en la vuelta 33. A Magnussen lo aguantan hasta la vuelta 37. Y esas 4 vueltas de más le cuestan el undercut. Y eso básicamente es particularmente malo porque la carrera de Magnussen cambia por completo. Al final, con esos 4 segundos de margen era suficiente para defender el undercut. De haberlo hecho, hubiera tenido después de la parada unos 10 segundos de aire limpio para correr por delante. En vez de eso, cayó justo detrás de Zhou y le costó 6 vueltas pasarlo. Entonces, sí que terminó la carrera con más ritmo. Pero claro, cuando te has tirado 6 vueltas detrás de un coche por reaccionar mal a un undercut, te preguntas si realmente cómo de cerca estaba de los puntos, realmente en caso de hacer bien las cosas. Pero bueno, es una gran recuperación y es un 7, es una buena carrera. Y a las puertas de llegar a su compañero de equipo, que estuvo a las puertas de los puntos. Bien Haas, bien otra vez Hülkenberg, 11ª posición, no hubo puntos, pero no siempre se puede puntuar. Sí, y yo lo he puntuado un poco más bajo, es un 6. Al final la carrera de Magnussen la ha puntuado un poco mejor. Pero bueno, fue una buena carrera. Hülkenberg salía 10º, termina 11º. Y al final pierde la posición porque su Noda le hace undercut. De hecho, es uno de los ejemplos, o el ejemplo, de que el undercut funcionaba, que parando en la vuelta posterior perdías posición. Hülkenberg hizo una gran salida, salía 10º, gana un par de posiciones de golpe, de repente lo tenemos 8º, pasando a su Noda y a Ricciardo. ¿Y ahí qué pasa? Pues que RB anticipa las paradas en boxes, su Noda para en boxes en la vuelta 12, Haas para Hülkenberg en la vuelta 13 para intentar defenderse, pero aún así su Noda consigue ejecutar el undercut y salir por delante. En ese momento Hülkenberg ya lo tienes noveno virtual, más tarde en la carrera entrará Checo con unas gomas 25 vueltas más jóvenes, con esto Hülkenberg cae a la 10ª posición, y la última plaza, la 11ª, la acaba cediendo ante un Stroll que también llevaba 24 vueltas menos de neumático. Entonces el undercut es lo que falló y por hacer diferentes las cosas, quizá lo que Haas tendría que haber hecho a posteriori se ve todo muy fácil, pero quizá lo que habían que hacer era cuando ves que su Noda para tan pronto en la vuelta 12-13, alargar un poco más y confiar en la diferencia de neumático para atacar hacia el final, pero la sensación quizá era que todo el mundo tenía mucho miedo, ¿no? Y la incógnita de saber si realmente iba a funcionar o si iba a ser imposible adelantar, pero está claro que su Noda acabó puntuando y en este caso el undercut jugó en su contra y de haberlo hecho bien, Haas habría estado por delante ayer. De hecho, bueno, siguiente parada, Yuki Tsunoda, 10ª posición. Puntos en la carrera local del equipo de Yuki, no de Yuki Tsunoda. ¿Qué nota tiene el piloto japonés? Yuki tiene un 7. Yuki al final es el único representante de la zona media en los puntos. Entonces es la victoria de la clase trabajadora en la Fórmula 1 de 2024. Yuki salía 7º y hay que decir que puntúa pero sufre. Realmente sí. La carrera también tuvo sus sombras porque su Noda salía 7º pero hizo una mala salida, pierde 2 posiciones contra Hamilton y crucialmente contra Hülkenberg.
que es, como hemos dicho antes, es el gran rival, y perder la posición contra Hülkenberg, pues evidentemente hace que RB tenga que jugar con la estrategia, que ser mucho más agresivo con una primera tanda más corta, tirar el undercut, acaba funcionando, pero bueno, al final pudo no hacerlo, entonces fue de poco, y según pasaron las vueltas, sé que Tsunoda fue ganando posiciones en la segunda tanda hasta recuperar la octava posición real, que era la que tenía después del undercut contra Tsunoda. A partir de ahí entra en carrera Checo Pérez, que iba con gomas más frescas, con estos noveno, y luego acaba llegando Lance Stroll, un Stroll que empezaba desde mucho más atrás, pero que alargó la primera tanda a 25 vueltas, y con eso lo que pudo hacer es atacar al final de la carrera, y de hecho pasó a Tsunoda a 13 vueltas del final. Entonces, la única duda con Tsunoda, que ya es por especular, la pregunta al aire es saber si la 10ª posición era realmente el máximo de este coche, o si con una buena salida, aguantando detrás a Hülkenberg, pudiendo alargar un poco más el primer stint y hacer un segundo stint de una duración más corta, que era lo que decía el manual, si quizás se podía contener también a Stroll y ser noveno. Es un poco la única duda. Pero bueno, es un punto y el único piloto de zona media que se lo lleva. Entonces está bien, es un 7. ¿Quién nos iba a decir que los brotes verdes, o los puntos al menos de Aston Martin este fin de semana, los iba a conseguir Lance Stroll? Pero ahí está el muchacho, 9ª posición. ¿Qué nota merece la carrera del canadiense? Stroll tiene un 7, buena carrera, buena remontada, salía 13º, terminó 9º, alargando mucho la primera tanda en busca de un coche de seguridad que al final no llegó, pero aún así, a base de alargar tanto, lo que pudo hacer es atacar al final con neumáticos mucho más jóvenes y básicamente remontar. Stroll es probable que la primera parada de Alonso en la vuelta 7, que hizo que muchos coches de la zona baja estuvieran defendiéndose y también atacando a su vez, quizá esas paradas tan tempranas le pudieron ayudar a poder progresar. Entonces, Stroll salía de 13º, aguanta en pista hasta la vuelta 37, cuando rodaba 9º. Por el camino, en esa primera tanda, Stroll hace un buen adelantamiento a Ocon, que ese adelantamiento ocurre por la pista. Vuelve a pista después de la parada en boxes en bandera verde en 13ª posición, pero entonces acaba ganando 4 posiciones contra coches que llevaban más de 20 vueltas de neumáticos, que son Bottas, Ricciardo, Hülkenberg y Tsunoda, y con esto el 13º se transforma en una 9ª posición final. Es una buena recuperación, es una buena carrera, pero no quita que la situación es grave, porque al final estás hablando de que Aston Martin pues, se lleva solo 2 puntos, y es el tercer fin de semana consecutivo que del top 5 Aston Martin es el equipo que menos puntúa. Entonces sí que es un poco grave la situación. Poquito grave la situación también de los Mercedes, diría, ¿eh? 7º Russell, 6º Hamilton, el piloto británico no campeón del mundo del equipo. ¿Qué nota tiene? Sí, antes creo va Checo. No sé si lo hemos saltado. Perdóname, sí, va Checo, perdón. Sí, sí. Justo estaba mirando la tabla, justo me he liado, perdón. Checo Pérez antes de los dos Mercedes. Entre Stroll y los Mercedes. Sí, un Checo que tiene un 6. Que sabe un poco mal porque son carreras que objetivamente son buenas, pero es que claro, tienes un Red Bull. Entonces, aunque salgas un 10º y termines 8º y es una buena remontada, no quita que no tienes que estar fuera en Q2, ¿no? Entonces es un poco lo que es. La recuperación es buena, al final 3 posiciones y 4 puntos en un circuito donde adelantar era difícil. Salió con neumáticos duros en busca de la remontada, salía un 10º, hace una buena salida. Pasa a Ricciardo en el momento de la salida y se pone 10º, y a partir de ahí alarga en busca de un coche de seguridad. Acabará parando en la vuelta 37 y durante todo este tiempo Checo llega a tocar la 5ª posición, llega a entorpecer a Norris un par de vueltas después de la primera parada de Lando. Entonces, quién sabe si quizá Checo también pudo jugar su papel en la victoria final de Verstappen, como mínimo un par de vueltas sí que pudo contener a Norris, y después de su parada en boxes sí que regresa a pista siendo un 10º, pero con unos neumáticos medios nuevos que le permiten pasar a Ricciardo, a Hülkenberg y Tsunoda hasta ser 8º sin más complicaciones. La diferencia de neumático era muy grande. Una buena recuperación, pero evidentemente el fallo viene de una eliminación en Q2 y de esa 11ª posición de partida por un bloqueo de frenada en su vuelta rápida. Entonces eso hay que corregirlo. Ahora sí, 7ª posición para George Russell. Sí. Fue algo raro, ¿eh? Sí. Fue algo raro lo de la 6ª y la 7ª posición con ese intercambio de posiciones entre Russell y Hamilton, ¿no? Que, sí. De hecho, en directo yo creo que, como mínimo en directo, influye más a la confusión. Sí que cuando ves las diferencias de ritmo quizás se entiende un poco más lo que pudo intentar Mercedes. Pero bueno, la carrera de Russell tiene un 6. Russell sale 6º, termina 7º, una carrera muy solidaria y básicamente termina 7º después de una segunda parada en boxes que no se entendía. No, cuando lo ves en televisión te parece que Mercedes ha calculado que tienen hueco para ir a por la vuelta rápida, como Hamilton está justo detrás no perderán puntos, y dicen, bueno, pues un puntito más lo buscamos. Luego sí que cuando ves los detalles quizá podía haber otra cosa. La versión oficial que ellos han dicho para justificar esa segunda parada
es que tenían miedo de los neumáticos duros. Tenían el miedo de que quizá ese neumático duro no llegara hasta el final, y por eso lo llamaron a boxes en la vuelta 52. Pero hay que decir que más allá de una cuestión de durabilidad, lo que es seguro que Russell estaba sufriendo era en rendimiento. De hecho, las últimas vueltas, antes de esa segunda parada en boxes, Hamilton se estaba acercando como un avión. La diferencia entre Russell y Hamilton pasa de ser de 9 segundos a 4 segundos en relativamente poco tiempo, y quedando el tramo de carrera que quedaba, era obvio que Hamilton iba a llegar. Entonces, era obvio que iba a llegar. Entonces, o tienes una pelea entre tus compañeros en pista, o das órdenes para frenarlo con Russell y te arriesgas a que te vengan por detrás. Entonces, da la sensación que en Mercedes, viendo que había hueco para hacer la parada, dijeron, bueno, nos ahorramos la pelea entre los compañeros porque sabemos que Hamilton tiene mejores neumáticos y lo va a pasar. Le damos el neumático nuevo y que caiga a la 7ª posición. Entonces, quizá la sensación es que se quisieron ahorrar una pelea. Pero es verdad que cuando lo ves en directo dices, ostras, ¿qué están haciendo? Que la 6ª posición la tiene ya hecha. Pero no, o sea, Hamilton se estaba acercando y yo creo que hubiera llegado de todas formas. Casi hace el undercut también Russell, por cierto, a Carlos Sainz. Terminó por delante, como tú dices, Lewis Hamilton. ¿Qué nota tiene el 7 veces campeón del mundo? Pues Hamilton tiene un 7, salía octavo, terminó sexto, como el primero de los Mercedes, con esa última posición que fue un pequeño regalo. Pero que yo visto lo que decía de la diferencia de ritmos, la sensación es que la hubiera tenido de todas formas. Hamilton salía octavo en parrilla, pasa su noda en la salida, entonces se pone séptimo y aguanta ahí. Y la clave es que Hamilton consigue alargar su primera tanda 6 vueltas más que Russell. Y esas 6 vueltas de más es probablemente lo que explica la diferencia de ritmo que vimos hacia el final de la carrera, cuando la diferencia entre los dos se comprime de 9 a 4 segundos y Russell acaba haciendo la segunda parada para ahorrarse la pelea entre compañeros. Hamilton, hay que decir que tuvo un susto antes de la primera parada, tuvo una salida de pista. Él decía que le costó unos 5 segundos, entonces es posible que eso le costara la posición en pista con Stroll después de la primera parada. Sale justo detrás, lo acaba pasando, pero es verdad que Hamilton pierde tiempo por eso, entonces es posible que eso hubiera algún tipo de afectación. Pero sea como sea, la segunda tanda de Hamilton es muy, muy buena, con 6 vueltas menos de neumático que Russell, se estaba acercando, y es verdad que no llegamos a ver una pelea porque no dejaron que hubiera, pero viendo que quedaban todavía más de 10 vueltas por delante, hubiera habido adelantamiento de Hamilton. Yo creo que es bastante probable. Top 5, Carlos Sainz, en una carrera de mal ritmo y una carrera de mala estrategia también del equipo. ¿Qué nota tiene el piloto madrileño, Martín? Sainz tiene un 5 y un fin de semana delicado. Un fin de semana delicado que sí que es verdad que te lo acaba salvando con puntos, pero todo viene también de un sábado muy incómodo con el neumático blando. No estuvo al nivel de Leclerc. La Q3 estaba 2 décimas con Leclerc, que no las encontraba por ninguna parte, entonces esa diferencia sí que estaba ahí. Clasificó quinto con la sanción de Piastri y subió a la 4ª posición, y en carrera las cosas no cambiaron. Salió, aguantó la 4ª posición, estuvo a unos 5 segundos de Leclerc durante la primera tanda, pero ya entonces se vio que la amenaza era Piastri, que vivía en su DRS, y en ese momento, cuando se ve que es imposible adelantar y que es una carrera previsiblemente una parada, es obvio que la parada en boxes es la carrera, ¿no? Y teniendo Piastri tantas vueltas en DRS, puedes pensar que va a haber un intento de undercut. Y es ahí donde se produce un error colectivo. McLaren para Norris en la vuelta 22, Ferrari no reacciona, Piastri y Sainz continúan. En la vuelta 23 es cuando para Piastri. Y es entonces donde puedes tener la tentación, y yo creo que todos en directo la tuvimos, de decir, ostras, Ferrari tiene que parar a Sainz en la siguiente vuelta. No lo hicieron, paró 4 vueltas después, y cuando volvió a pista ya estaba unos 4 segundos por detrás. Entonces, ahí el fallo, ¿cuál es? La sensación que te da cuando lo ves por televisión es que el fallo es no pararlo en la vuelta a continuación de Piastri. Pero hay motivos para pensar que ahí la posición ya la tienes perdida. Tsunoda le hace un undercut a Hülkenberg, los dos parando con una vuelta de diferencia. Y de hecho, Chemical ha publicado un artículo en Soy Motor que estuvo mirando parciales y viendo cómo era la vuelta de salida de boxes de Piastri, y él llega a la conclusión que Piastri la posición la tenía ganada. Entonces, el error de Ferrari en este caso no es parar una vuelta después de Piastri, que es lo lógico, ¿no? Lo que te dice el cuerpo, sino que el error es no anticipar la parada. Claro. El error es que cuando Norris te para en la vuelta 22 y tú ya has tenido 10 vueltas para ver que Tsunoda le ha hecho un undercut a Hülkenberg parando una vuelta después, y que la posición en pista es tan importante, pues quizá valía la pena parar en la 23 y adiós muy buenas. Y como mínimo te garantizas la posición en pista, porque Piastri no te la va a ganar, y obligas a Piastri a alargar 4, 5, 6 vueltas más y jugar la carta de tener más neumáticos hacia el final, que entonces ya habríamos visto que había pasado. Entonces es un error colectivo, y a mí me pareció muy divertido las declaraciones de Vasser en el postcarrera, diciendo que estaban debatiéndolo con el piloto y que Carlos quería alargar,
porque te da la sensación de que hay una reactividad, o sea, que ese muro es reactivo, no es proactivo, sí, ¿no? Y dices, ostras, hay gente con ordenadores y con datos, proponed, ¿sabes? Que el piloto lo tienes ahí concentrado, pero si el piloto te está proponiendo algo, alguien tiene que ver que quizás se puede probar algo distinto y no salir en el postcarrera diciendo, no, es que, ¿sabes? Estábamos hablando de esto, no sé, ¿sabes? Te quedas con la sensación de decir, pero más allá de leer tiempos, ¿hay alguna idea ahí dentro? No sé. Y además que se vio, a ver, aquí en cabina lo estuvimos comentando, era muy claro que Piastri le iba a jugar el undercut y bastante que no se les coló también Russell. Con ese undercut, Piastri terminó cuarto. ¿Qué nota tiene el piloto australiano, Martí? Piastri tiene un 8. Súper fin de semana de Oscar Piastri. Clasifica segundo, penaliza 3 posiciones por obstaculizar a Magnussen. Cosas que pasan en Q1, son las típicas penalizaciones que te llegan cuando menos te lo esperas. Y entonces esto lo deja en la 5ª posición, el podio queda muy lejos desde ahí, y ya cuando empezó la carrera se vio muy pronto que el único objetivo real era la 4ª posición de Sainz. Piastri aguanta la 5ª posición en la salida, estuvo en el DRS de Sainz todo el rato, y después de la parada de Norris en la vuelta 22, Piastri para en la 23 y consigue el undercut contra Sainz, que para 4 vueltas después y tiene 4 segundos menos. Y ahí termina la carrera. No hay mucho más. Es verdad que se podría decir que le falta algo de ritmo en la segunda mitad de la prueba, porque empieza la segunda tanda estando en DRS de Leclerc, se fue descolgando progresivamente, no tuvo el cambio de ritmo que sí que tuvo Norris para pelear por la victoria. De hecho, termina 14 segundos de Norris, termina 6 segundos de Leclerc, pese a empezar juntos la segunda tanda, pero el único objetivo real de ayer para Piastri era el undercut y funcionó. Entonces es una buena carrera, es un 8, y sin la penalización, pues seguramente un podio. Y justo en ese podio llegó Charles Leclerc. Podio tricolor, ¿eh? Verstappen, Norris, Leclerc. Vamos con el tercero en discordia, el otro piloto de Ferrari. ¿Qué nota tiene Charles Leclerc por ese podio? Tiene un 8, a podio de Leclerc en Imola para salvar los papeles, ¿no?, ante los tifosi, entonces eso está ahí. La única duda con la carrera de Leclerc es qué papel pudo tener esa pasada de frenada en la vuelta 47, creo que era, cuando estaba persiguiendo a Norris, ¿no? Porque daba la sensación, y se lo decían en McLaren, que Leclerc tenía un punto más de velocidad que Norris, y a partir de ahí, después de esa pasada de frenada, Leclerc desaparece. Entonces da un poco de rabia que ocurriera eso, porque no sabemos exactamente si hubiera podido adelantar al McLaren o ve tú saber cómo sería la carrera. Sea como sea, Leclerc sale en la vuelta 3, sale tercero, perdona, aguanta la posición durante toda la primera tanda, en la que se mantiene más o menos a un segundo de Norris. Lando para muy pronto en la vuelta 22 y Leclerc alarga 3 vueltas de más. Con eso gana una diferencia de neumáticos que es posible que fuera lo que le ayudara a atacar hacia el final de la carrera. Y esa segunda tanda la empiezan con 4 segundos entre ambos, pero Leclerc se va acercando hasta que en la vuelta 42 lo tienes a un segundo y unas 5 vueltas después es donde se produce la pasada de frenada y ahí terminan las cosas. Leclerc no solo se está acercando a Norris, sino también a Verstappen. Entonces, la sensación es que ese Ferrari en ese momento tiene ritmo, pero después de la pasada de frenada eso desaparece y se va para atrás. Entonces te termina la carrera a unos 7 segundos de Norris. No sé yo me dio un poco de rabia ese bloqueo, pero la carrera está muy bien, es un 8, lo único que con ese pequeño error de conducción. Segundo, Lando Norris, a 0,7 de Max Verstappen, una de las diferencias más cortas que hemos visto en muchos años en Fórmula 1 por la victoria. No ganó, pero también porque el circuito es lo que es. Sí. ¿Qué nota tiene la carrera que hizo Lando a punto de conseguir su segunda victoria? Lando tiene un 9, pero tú lo has dicho, piloto del día, 7 décimas y el encargado de que la gente se despertara de la siesta, que fue este Gran Premio de la Emilia-Romagna, y básicamente el encargado de animar una carrera cuando ya no tenía que pasar nada más, ¿no? Porque habían terminado las paradas en boxes y todo básicamente estaba vendido. Clasificó tercero detrás de Piastri, eso es verdad, con la sanción sube a la segunda posición y a partir de ahí hizo su carrera. Aguanta posición en la salida. Es verdad que la primera tanda de Lando, si hay que criticarle algo a Lando, es la primera tanda. Con el neumático medio, perdió mucho. De hecho, cuando acaba parando en la vuelta 22, se ha dejado 6 segundos y medio contra Verstappen. Entonces, la diferencia en la gestión del medio sí que estuvo ahí. Y ese tiempo perdido le salió seguramente muy caro, porque es lo que explica que después de la parada caiga detrás de Checo. Y necesitó un par de vueltas para pasar a Checo, que probablemente, pues evidentemente, algo de tiempo también le costó. Y al final vimos que le fue de una vuelta ganar. Entonces sí que todo tuvo su precio al final. Pero la segunda mitad de la carrera de Lando hay que decir que es espléndida. De hecho, ahí es donde las cosas cambian. Verstappen sufre de neumáticos, Norris hace una gestión del neumático duro brutal. Verstappen empieza la tanda 6 segundos, se va hasta los 7 segundos y medio,
Y cuando parece que la carrera ha terminado, en las últimas 20 vueltas, es cuando Norris es el mejor piloto del circuito, es netamente superior. Al principio vulnerable parece ante Leclerc, pero Leclerc se autoelimina con esa pasada de frenada. Y a partir de ahí se va acercando. Y se va acercando a Verstappen a 13 vueltas del final. Ya está por debajo de esos 5 segundos, que eran el margen de seguridad por si había sanción. Y terminó a 7 décimas. Entonces, nos quedamos a una vuelta quizá con la duda, porque esto es Imola, entonces no había ninguna garantía. Pero sí que fue un carrerón y sobre todo esa gestión del neumático duro, que es bastante sorprendente. Yo con el asterisco de que McLaren hizo muy bien las cosas, pero en Red Bull pasó algo raro. Entonces yo creo que algo raro pasó. Sí, con una gestión normal del duro, quizá no hubiéramos visto el final de carrera que vimos en Verstappen. Y con ese raro que pasó en Red Bull, Verstappen ganó. Fin de semana errático para él. El coche quizá tampoco estaba en el sitio adecuado, pero se la llevó una vez más. Sí, se la llevó una vez. ¿Qué nota tiene? Pues tiene un 9 más. Sí, está buena, pero es verdad que es una carrera, es una victoria, es el resultado de siempre, pero es otra carrera, ¿no? Sí. Y la sensación de que aquí el piloto realmente ha enseñado las manos. Y que otro piloto pues probablemente no te hubiera salvado ni la pole ni la victoria posterior. Al final, falto de velocidad en los entrenamientos, durante la clasificación fue ganando confianza de forma progresiva y se lleva la pole por 74 milésimas contra Piastri, y luego en carrera también estuvo contra las cuerdas. Es verdad que defiende muy bien la primera posición en la salida, pero esa primera tanda contra Norris en la que mete 6 segundos de margen aprieta tanto que se sale de pista 3 veces. Sí. De hecho, el aviso lo recibe en la vuelta 24. Entonces, en la vuelta 24, Verstappen sabe que si vuelve a salirse de pista son 5 segundos. Y no lo volvió a hacer. A las 39 vueltas restantes estuvo donde tenía que estar. Para incluso más tarde que Norris. Cuando para en la vuelta 24, Norris ya hacía un par de vueltas que había entrado. Y ahí, la lógica dice que ahí la carrera ha muerto. Porque tienes al líder con neumáticos más jóvenes, unos 7 segundos, llegan a ser 7 segundos y medio del final, y no hay nada que pueda justificar que ese rendimiento desaparezca, ¿no? Y es ahí donde vimos una cosa que no suele pasar, que es a Verstappen sufrir horrores con los neumáticos, y vimos cómo Norris se empezó a acercar. En las últimas 13 vueltas ya estaba por debajo de esos 5 segundos por si había una salida de pista, y llegó al DRS. Entonces, Norris hizo un carrerón, pero bajones de rendimiento de este tipo en Red Bull no lo solemos ver. Entonces, el carrerón de Norris está, pero también la situación del neumático es seguramente lo que explica que viéramos este final. Porque en un mundo normal, esta carrera 9 de cada 10 veces muere después de la parada en boxes. Y Verstappen gana por 10 segundos. Entonces, algo raro pasó con la gestión del duro, que es lo que permite los fuegos artificiales que vimos después. Y estaba preguntando a la gente en el chat, Martí, que cuál es la nota del iRacing también. Sí, es flipante, ¿eh? Pero eso es una logística, ¿eh? Porque claro, tiene que enviárselo e instalarlo y demás. Sí, pero bueno, le funciona. Entonces, es como cuando Hamilton vivía de Celebrity, ¿no? Dices, bueno, pues el manual te dice que no, pero sí funciona. Entonces, hombre... A él le funcionó. Sí, es un robot, tío. Es el piloto más perfecto. Es de laboratorio. Entonces, no seguí la carrera de iRacing. Tengo que admitirlo. Vi que trasnoché un poquito y que a las 8 de la mañana estaba ahí dándole al volante. Pero bueno, tiene mérito. Pero si esto le funciona para mantener la concentración, pues de momento funciona.